luego a YouTube, ¿sí? Así ustedes pueden entrar cada vez que lo necesiten. Y para aquellos que no pudieron estar en la charla, sí, van a poder verlo de manera sincrónica. Así que bueno, me pueden seguir en las redes como Natalia Depp. Hablamos hace un ratito un poquito sobre quién soy, qué hago acá en el servidor de Discord, ¿sí? De Daniela. Y bueno, vamos a empezar con lo que es Big Data. Entonces, bueno. Muchos de ustedes habrán visto diferentes modelos de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos en pantalla, ¿sí? La posibilidad de poder hacer un dibujo de un gato, poder indicarle qué color va a tener la piel del, bueno, el pelo, el pelaje del gato, la piel de la nariz, el color de los ojos, el fondo, ¿no es cierto? Y cómo gracias a la inteligencia artificial podemos crear una imagen realista a partir de un boceto o un dibujo tan básico, tan sencillo, ¿no? Esto es especial para las personas que no sepan utilizar lápiz, ni papel, ni Photoshop, ¿sí? Ni ninguna de esas herramientas este, de edición fotográfica, de edición de ilustración, ¿no es cierto? Pero la inteligencia artificial también vino para hacer otras cosas. Todos conocemos a ChatGPT, que son modelos de generación de texto, ¿no es cierto? Estos son de generación de imágenes como el que vemos ahora. También, bueno, vemos acá el ejemplo de cómo también podemos pasarle como parámetro a nuestra inteligencia artificial, ¿sí? Una imagen, una foto, por ejemplo, de un perro, que si no me equivoco es de raza Cocker, y cómo podemos crear otras imágenes que parecen filtros, ¿no? Como filtros de Instagram, pero con esteroides, como les suelo decir yo. Podemos crear una imagen de Vincent Van Gogh a partir de una foto, una escultura, ¿sí? No solo imágenes o pinturas. Y estas son una de las múltiples posibilidades que tenemos gracias a la inteligencia artificial, que si bien existe hace un montón, se puso de moda estos últimos 2 años, ¿sí? Justamente en el día de ayer hubo un evento de Google donde estuvieron comentando las actualizaciones de Gemini y otras herramientas de Google. También hace 2 días, anteayer, se estuvieron publicando las novedades de lo que es GPT versión 4o, que no sé cómo se pronunciará, yo le digo GPT, que también es esta herramienta de generación de texto, ¿sí? Que todos conocemos y hemos jugado muchísimo, que al principio era pasarle como parámetro a un texto, una consigna, y que te devuelva más texto como salida, ¿sí? Pero esta última versión vemos que ya es multimodal, ¿sí? Aquellos que han tenido acceso anteriormente a la versión paga, y ahora con el GPT nuevo que salió, se convirtió en una inteligencia artificial, un modelo multimodal, ¿sí? Porque además acepta imágenes, acepta PDFs, y también puede devolver otro tipo de archivos y no solo texto, ¿no? Obviamente esto dependerá de las herramientas, si uno las paga o no, si tenemos más o menos opciones, al menos a mí ya me llegó la actualización hace poco. Pero bueno, todos estos avances que estamos viendo hoy en día y que estamos viendo estos avances a pasos agigantados, porque si bien, como les decía, la inteligencia artificial existe teóricamente hace años, eh, realmente se puso de moda hace muy poco, y el crecimiento exponencial que están teniendo todos estos modelos, no solo de empresas como OpenAI o Google, Microsoft, sino también dentro de lo que es el software libre, ¿no es cierto? De todo lo que es realizado por la comunidad, están habiendo muchos avances muy interesantes. Y todo esto se puede realizar hoy en día gracias al Big Data, ¿sí? Que es el tema que nos compete el día de hoy. Pero antes de entrar en lo que es el Big Data, vamos a hablar un poquito sobre la inteligencia, ¿sí? Me parece súper importante. Si bien esta charla no es de inteligencia ni inteligencia artificial exclusivamente, está muy relacionado porque es el área donde más se está aplicando todos estos conceptos de Big Data, ¿no? Entonces vayamos un poquito para atrás para entender qué es la inteligencia, ¿sí? Nosotros sabemos que alguien que es inteligente es una persona que tal vez puede entender rápido, que puede aprender rápido, puede aplicar conocimientos de manera óptima para resolver problemas, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, una persona que sepa cómo resolver un rompecabezas de manera rápida o aprender de experiencias pasadas en general, ¿no?
Nosotros cuando somos chicos, cuando somos niños, em, nosotros nacemos sin saber hablar, por ejemplo. Sin embargo, tenemos las herramientas para poder comenzar a hacerlo. De a poco, a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo, ¿sí?, esta capacidad de escuchar, de prestar atención a las personas de nuestro entorno, ¿sí? Vamos aprendiendo una lengua que normalmente es la lengua materna, ¿sí? En mi caso es el español. Muchos de ustedes tendrán el español u otros lenguajes diferentes que aprendieron desde pequeños, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, desde los 4 años empecé a tener clases de inglés. Entonces, ya se convirtió en una segunda lengua, sí, ya de más grande. Pero desde que somos bebés vamos adquiriendo esta capacidad de oír, escuchar y luego intentar replicar, ¿sí? Y equivocarnos una y otra vez hasta que empezamos a realizar nuestras primeras palabras en nuestro idioma materno, ¿cierto? A esto nos referimos con aprender de experiencias pasadas. Y va un matecito, estoy tomando un matecito ahora en este preciso momento, hace mucho frío en Argentina, en el norte al menos. Bien. Todo este proceso, ¿sí?, de inteligencia lo podemos aplicar a los programas informáticos, a los algoritmos informáticos. Podemos hablar de inteligencia artificial al hecho de que no solamente es una persona aprendiendo a realizar sus primeras palabras, o tal vez nuestra mascota, sí, un perro que está aprendiendo a realizar trucos, y eso es porque los animales también tienen cierta inteligencia, ¿no? Será mayor o menor a la inteligencia humana, pero pueden aprender trucos, pueden identificar palabras, los gatos también, ¿sí? Y lo mismo podemos hacerlo con nuestra computadora, con los programas informáticos, que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿sí? Un ejemplo de esto, un ejemplo que lo vemos todos los días, asistentes virtuales como Siri o Alexa que pueden responder a preguntas y ejecutar comandos. Al principio, esto se podría no considerar inteligencia artificial porque los primeros programas de asistentes virtuales, como los bots o los chatbots, que todavía hay muchos dando vueltas por ahí que no son inteligencia artificial tal cual, están programados de manera que si uno le hace una pregunta básica, por ejemplo, ¿qué hora es?, la respuesta está predefinida, ¿sí? No es que el programa o algoritmo en este caso va a identificar cada una de las palabras que le dimos. Si le preguntamos qué hora es, no es que va a pensar este asistente virtual en, me acaba de preguntar la hora, entonces la respuesta tendría que ser tal respuesta, ¿no? Sino que, como se le suele llamar en el mundo de la informática, están hardcodeados los comandos, ¿no? Si nosotros le preguntamos la hora mediante un comando, nos va a devolver la hora y no nos va a devolver otra respuesta. Si nosotros le preguntamos eh, cuál va a ser, por ejemplo, el tiempo en el día de mañana, ¿sí?, que si mañana voy a necesitar utilizar paraguas o no para salir a la calle, si no es una inteligencia artificial tal cual, es muy probable que no nos pueda responder porque no lo programamos para darnos la respuesta. Pero en el caso de una inteligencia artificial puede reconocer palabra por palabra lo que nosotros le hemos preguntado y va a poder ejecutar una respuesta, ¿sí?, ejecutar comandos, como dice acá, buscando en internet, ¿sí?, dándonos una respuesta adecuada según la pregunta que le hicimos. Bueno, y detrás de todos estos modelos, ¿sí?, existen dos conceptos de modelos de inteligencia artificial como el Machine Learning y el Deep Learning, ¿sí? Básicamente el Machine Learning se enfoca en aprender patrones y tomar decisiones sin ser programadas explícitamente, ¿sí? Acá ya pasamos de no tener un programa donde le especificamos punto por punto, ¿sí? Bueno, si te pregunto la hora, responde la hora, ¿sí? O si te pregunto sobre el clima, te voy a dar un error porque la verdad que yo no tengo programado la función de responder el clima, ¿sí? Sino que acá lo que hace es aprender patrones y tomar decisiones sin ser programadas explícitamente o anteriormente. Esto, por ejemplo, de los asistentes como Siri, Alexa o Google Home, ¿sí? Pero también otro ejemplo de ello puede ser reconocimiento de rostros en una foto, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestra galería varios programas. En mi caso, yo tengo un celular con Google Fotos, ¿sí?, y me detecta cada vez que hay un rostro, incluso me puede llegar a detectar de quién es ese rostro.
va aprendiendo patrones, ¿sí? Si nosotros le especificamos una etiqueta, ¿sí? El rostro que tiene tal y tal forma, tal color de cabello, tal color de ojos, corresponde a Natalia, por ejemplo, ¿no? O corresponde a Daniela, ¿no es cierto? Entonces va a aprender de ese patrón, ¿sí? De cómo está conformada la cara, de enfrente, de costado, ¿sí? Eh, y así se va entrenando con varias imágenes de diferentes personas hasta decir, en esta foto está fulanito y menganito, ¿sí? O está sonriendo o está triste, también es una de las cosas que puede llegar a identificar, ¿no? Y luego tenemos el Deep Learning, que ya es un modelo mucho más, si se quiere, más complicado o más complejo, mejor dicho, ya que requiere lo que son las redes neuronales, ¿sí? Como dice acá, redes neuronales profundas, de ahí viene la palabra Deep Learning. Para imitar directamente el funcionamiento del cerebro humano, ¿sí? No es que solo aprende de patrones, sino que directamente empieza a aprender por sí mismo, ¿sí? Y a tomar decisiones como si fuera el pensamiento de un cerebro humano eh, cuando está aprendiendo a realizar sus primeras palabras, ¿ok? Un ejemplo de ello, ¿sí? Sistemas que pueden reconocer objetos en imágenes con gran precisión. La identificación de caras en fotos de redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Eh, la verdad que tenemos muchos ejemplos. Deep Learning básicamente es lo que se viene y lo que se está avanzando en el día de hoy. La verdad que es muy interesante, ¿sí? Pero acá ya estamos hablando de que el Machine Learning no utiliza redes neuronales profundas y en el Deep Learning sí. No sé si ustedes habrán escuchado el concepto de perceptrones, ¿sí? Que está relacionado con el Deep Learning. Luego vamos a hablar seguramente al respecto. Bien, así que vemos estas tres estos tres conceptos de la inteligencia artificial, ¿sí? Básicamente la inteligencia artificial engloba todo. Podemos ver esto como capas de una cebolla, ¿sí? Las cáscaras de una cebolla. El Machine Learning sí que está dentro de la inteligencia artificial, pero son una rama que estudia cierta capacidad de aprendizajes, pero el Deep Learning ya es un aprendizaje mucho más complejo, ¿no? Por eso uno engloba siempre al otro. Y acá vemos un ejemplo de cómo funciona el Deep Learning por dentro, ¿sí? Siempre estamos hablando, por ejemplo, en el hecho de reconocimiento de imágenes. El ejemplo que vemos en pantalla, como foto de entrada o imagen de entrada o input, podemos ver la imagen de un político estadounidense, ¿no? No sabemos quién es aún, pero supongamos que yo no lo sé reconocer y le pido a una inteligencia artificial que me reconozca cuál es el nombre de esta persona, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi dato de entrada. Mi dato de salida o output sería el nombre de esta persona, el resultado de lo que me va a devolver esta inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y esto básicamente se realiza en varias capas, ¿sí? Primero vamos identificando, como vemos en la imagen de abajo, ¿sí? Los diferentes píxeles. Cada píxel que vemos acá es un cuadrado de información, ¿sí? Un pequeño cuadradito con información de colores en este caso, ¿sí? Si bien acá lo vemos en blanco y negro en el ejemplo, vamos a tener diferentes píxeles que va a guardar información de colores, de opacidad. De a poco vamos a ir viendo en la segunda etapa cómo de a poquito vamos identificando líneas, curvaturas, ¿sí? Vértices, ¿sí? Ya está en la primera imagen verde que vemos acá. Algo parecido a una comisura, una boca tal vez, ¿sí? Ya vamos identificando grupos de píxeles, grupos de información. Esto es muy importante que identificar esto, que siempre los píxeles son grupos de información, ¿no? Y siempre esto va a ir de lo particular a lo general, ¿sí? Si vamos de izquierda a derecha, vamos a ver cómo de a poco vamos reconociendo otras combinaciones de información más grandes. Vamos a reconocer que hay un ojo en nuestra imagen, bueno, en realidad dos, una nariz, ¿sí? Luego ya empezamos a identificar un grupo de ojos, ¿sí? Dos ojos, una nariz, una boca, el mentón, ¿sí? Y ciertas otras partes del rostro, ¿sí? Siempre de lo más chiquito a lo más grande. Hasta que finalmente logramos, ¿sí? Llegar tan a lo general que podemos identificar rostros, caras de personas.
una vez que llegamos a identificar esto, sí, lo que va a hacer el algoritmo es decir, ok, ya tenemos la cara de una persona y si la información no le falla, si es que este algoritmo ya fue entrenado con imágenes de ciertos presidentes estadounidenses, vamos a llegar a la conclusión de que este rostro finalmente corresponde a George, ¿sí? Más o menos así funcionaría. Vamos a ver diferentes nodos que son estos circulitos que vemos de diferentes colores, ¿sí? Y un montón de redes neuronales que son todas estas líneas entrecruzadas que vemos en la imagen, ¿no? Básicamente lo que hacemos es identificar patrones dentro de los datos, ¿sí? Los datos en este caso son nuestros píxeles. Bien. ¿Cómo entrenamos un modelo de inteligencia artificial con datasets o conjunto de datos? ¿Sí? Y acá ya vamos a entrar en ciertas cuestiones muy importantes para lo que es el Big Data, ¿sí? Se podría decir que el dato es la pieza más pequeña de información, ¿sí? Luego tenemos un conjunto de datos que nosotros le llamamos dataset en inglés, que es una colección organizada de información para el que luego vamos a poder realizar ciertos análisis, investigación, entrenar modelos de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Ejemplos de ello, por ejemplo, puede ser un conjunto de imágenes, de dígitos, ¿sí? De números, del 0 al 9, en este caso como vemos en la imagen de acá arriba, o por qué no, una tabla, como vemos en la imagen de abajo, con ciertas entradas, ¿no? Ciertas filas y ciertas columnas. Estos son estructuras de datos tabulares, ¿sí? Que tienen sí o sí columnas y filas, temperatura, L, R, AM, color, spectral class y type, como vemos en el ejemplo, ¿sí? Luego podríamos verificar qué tipos de datos estamos hablando, ¿sí? Dentro de la columna de temperatura vemos que es un número entero, ¿ok? Luego en la L y en la R estamos viendo números con coma, ¿sí? Dentro de lo que es AM es muy probable, ahora acá veo números positivos y negativos con coma, ¿sí? Colores, acá estamos hablando de características, cualidades, ¿sí? Siempre tenemos los tipos de datos cualitativos y cuantitativos. Los colores, por ejemplo, que describen el color por ejemplo, el rojo, el azul, el blanco. Y así hay diferentes tipos de datos. Así que tenemos entonces muchísimos otros tipos de datos. Información en formato tabular o no, archivos, una colección de archivos también se puede considerar un dataset. Una colección de imágenes, de PDF, de Excel, de documentos, ¿sí? Hojas de cálculo, no Excel, la verdad no está bien pronunciado de esa manera, pero bueno, se entiende a lo que vamos, ¿no? Una colección de datos. Y algo muy importante con el tema de los datos es que los datos son solo información y se convierten en datos realmente cuando le vamos a dar le vamos a dar algún tipo de uso, ¿sí? Recién ahí se vuelven valiosos los datos que nosotros vamos coleccionando. Y lo que pasa en el mundo del internet hoy en día es que constantemente estamos generando información, ¿no? Desde una red social, cuando utilizamos Twitter o X, como se suele llamar hoy, constantemente estamos generando datos. Por ejemplo, subimos algún tweet, algún hilo con información relevante o no, alguna colección de fotos, una selfie de nuestras vacaciones en, no sé, en Punta Cana, por ejemplo, ojalá. Nunca fui a Punta Cana, la verdad. Eso también es información, ¿sí? O los memes que uno puede llegar a subir en una red social, ¿sí? Estos datos no son más que datos, ¿sí? Hasta que nosotros le damos algún valor, ¿ok? Le podemos darle valor, por ejemplo, realizando una inteligencia artificial que mida el análisis de sentimientos, ¿sí? Si un tweet, saber si un tweet fue escrito expresando algún motivo de enojo, si fue un tweet expresando alegría, ¿sí? Y esto va a ser útil para las empresas el día de mañana, porque si sabemos que Twitter, por ejemplo, que es una red que todo el mundo conoce porque la gente se suele quejar todo el día de sus desgracias y además es una muy buena fuente de memes, estamos hablando de dos sentimientos importantes que son el enojo, ¿sí? O la frustración tal vez, y lo divertido, lo gracioso de los memes. Entonces es muy probable que si nosotros utilizamos esta información a nuestro favor, le pasamos esa información al equipo de marketing de Twitter y va a decir, ok, la gente suele utilizar Twitter para estas dos
principales situaciones, ¿sí? Para expresar estos dos sentimientos, entonces vamos a poder proveer, por ejemplo, cierto nivel de engagement o que pueda tener mayor visibilidad si comparto imágenes en Twitter, porque es lo que va a tener mejores reacciones y va a mantener más tiempo a la gente enganchada en esa red social, ¿sí? Esos son posibles tipos de uso, ¿no es cierto?, que le podemos dar a una inteligencia artificial, ¿no? Voy a ir un ratito antes de seguir a esta parte del chat a ver si hay alguna pregunta. El viejo y confiable OS, dicen acá. Genial que quede grabado, buenísimo. Sí, luego les voy a pasar el enlace por de YouTube cuando lo puedo ver. A ver si puedo procesar y subirlo a mi canal de YouTube, ¿sí? Cuando esté les paso el link, no hay problema. Bien, de paso me aseguro que esto esté compartiéndose. No se cortó la conexión. Bien. Seguimos entonces. Bien. En pantalla estamos viendo un ejemplo. Por ejemplo, una aplicación de celular que nos permite identificar y conocer sobre frutas y verduras con inteligencia artificial para fomentar su consumo en la población, ¿sí? Este va a ser el primer ejemplo para que sepamos cómo trabaja un proyecto de este tipo. Y da la casualidad, o no, que preparé esta charla pensando en un proyecto que fue el primer proyecto de Machine Learning en el que estuve trabajando yo, en mi primer trabajo como, digamos, como desarrolladora en sistemas. Todavía no era ingeniera de datos, sino que era programadora, desarrolladora frontend. Nada que ver, porque al principio uno dice, ¿qué tiene que ver el desarrollo frontend con esto? Encima yo había estudiado React a duras penas, entré a trabajar sin tener tan buenos cimientos en React y me pusieron a hacer una aplicación para el celular con React Native, ¿sí? Fue muy simpático. Aprendí, como yo siempre digo, a los chacotazos, ¿sí? Chocándome contra la pared una y otra vez, pero me llamó la atención de que la aplicación que yo estaba realizando era sobre inteligencia artificial, ¿sí? Justamente, nosotros teníamos una aplicación que la pueden descargar, creo que hoy está en la Play Store y en la tienda de Apple, que se llama Come Más Plantas. Ruidito de mate. Donde con la cámara, ¿sí? Nosotros apuntábamos, por ejemplo, y sacábamos una foto con la cámara del celular a una manzana. Y esta inteligencia artificial reconocía estos patrones que le había comentado hace un ratito, utilizaba Deep Learning, ¿sí? Para identificar qué fruta era o qué verdura era y con ello darnos información sobre, por ejemplo, en qué época del año se puede plantar, ¿sí? Semillas de la manzana, por ejemplo, o de alguna verdura, por ejemplo una zanahoria, qué tipo de verdura planta era, qué recetas puedo realizar con ello. Justamente la aplicación lo había realizado una cocinera muy conocida acá en Argentina que se llama Narda Lépez en colaboración con Microsoft. Creo que están las noticias dando vuelta por ahí, luego los pasos si les interesa. La verdad es una aplicación muy interesante y la idea era fomentar el consumo de alimentos de manera sana y que sean comidas deliciosas, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una ensalada sin mucho sabor que cocinarlas de manera correcta y saber cuándo conseguir ciertas verduras, en qué época del año y que tengan calidad, ¿no? También. Así que bueno, esa era más o menos la idea del proyecto de inteligencia artificial. Entonces realizamos esta aplicación para celular y nuestro dataset, ¿sí? Nuestra colección de datos para entrenar este algoritmo era algo muy parecido a lo que vemos en pantalla. En realidad utilizábamos etiquetas en español, pero vemos acá el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Los tipos de papas, los tipos de manzanas, de diferentes frutas y verduras, ¿sí? De diferentes colores, de diferentes, por ejemplo, una manzana verde y una manzana roja, una manzana que esté a medio madurar, ¿sí? Siempre habían imágenes de ciertas frutas y verduras en grupo, ciertas frutas y verduras individuales, algunas verduras y frutas cortadas por la mitad también, para que podamos identificar, o mejor dicho, que el programa de Deep Learning pueda identificar cada una de las posibilidades de formas de vista de esta verdura fruta, ¿sí?
que nosotros podamos identificar una manzana recién cortada, una manzana entera o un grupo de manzanas. Y eso era muy importante. Y muchísima cantidad de información de calidad. Siempre acá estamos hablando de que nuestra colección, nuestro dataset de fotos, tienen que ser fotos con buena calidad. No podían ser imágenes sacadas de, por ejemplo, de internet. En lo posible, si podían ser fotos reales, con diferentes ángulos y luces y fondos, mejor. eh, para que nuestro algoritmo de Machine Learning sea un poquito más preciso. ¿Ok? Bien. Básicamente funcionaba de esta manera, ¿sí? Si nosotros teníamos la imagen de una manzana, nosotros habíamos etiquetado, ¿sí?, nuestro dataset una foto de una manzana roja, ¿sí? Entonces el algoritmo lo que hacía era, si le mostramos la imagen de una nana, ¿sí?, básicamente el algoritmo te dice, esto tiene 20% de posibilidades de que sea una manzana, 80% de que no lo sea. Entonces el resultado va a ser, ok, el ananá no es una manzana. Puede ser que tenga una forma ligeramente redondeada como la manzana, que comparta también algunas partecitas, por ejemplo las hojas, que son hojas verdes. Y sí, tiene color verde, pero no tiene la forma de una hoja de una manzana. ¿Sí? La verdad que la ananá es una fruta totalmente diferente, ¿sí? Entonces te podría dar de que la cura, ¿sí?, es decir, la posibilidad de que sea una manzana o no, ¿sí?, siempre el resultado te lo da en porcentaje, ¿sí? Esto tiene un 20% de manzana o esto tiene un 0% de manzana, ¿sí? Básicamente así funciona por detrás. Siempre que tengamos suficiente cantidad de datos que estén correctos, listos y que tampoco nadie nos hackee la base de datos y que coloque cualquier cosa en el dataset, ¿no? Esto es muy importante. Lo vamos a hablar más adelante sobre este tema. Bien. Luego volvíamos a chequear, ¿sí? Sacábamos la foto de una naranja. Y es un poquito más parecido, el tamaño es similar a una manzana, puede ser, el color no es el mismo, pero se le acerca. Suelen tener una hoja, ¿sí?, como la manzana en la parte superior, ya más parecida. Podría tener un 50% de manzana, pero sigue sin ser una manzana, ¿sí? Es parecido, pero no lo es. Entonces el sistema lo descartaba como que la naranja no está etiquetada como una manzana, ¿sí? No es una manzana. Finalmente, cuando sacábamos la foto correcta de una manzana, ¿sí?, justamente el programa decía, esto tiene un 99% de ser manzana o un 80% de probabilidades de que sea una manzana. Entonces finalmente ahí nos aparecía que la información de la fruta y todas las características de esta fruta en particular, cómo cocinarla, con qué especias se puede hacer, por ejemplo, una compota, en qué momento del año hay manzanas en Argentina, al menos. Luego se empezó a aplicar o a lanzar esta aplicación en Uruguay, en otras, Colombia, no sé si llegó a México, pero sé que llegó en gran parte de lo que es Sudamérica al menos. Bien, y hablando del tema de los datos, ¿sí? Nosotros cuando realizamos el entrenamiento en inteligencia artificial es muy importante. Paso 1, obtener los datos. Paso 2, todo lo que es la limpieza, manipulación de datos, ¿sí? Paso 3, entrenar al modelo. Paso 4, testear el modelo. Y el paso 5, lo que es la parte de sección de mejora de nuestro algoritmo. Básicamente, todo este proceso se resume en obtener los datos adecuados, asegurarnos de que estos datos sean de calidad, ¿sí?, entrenar el modelo e ir iterando constantemente para que este modelo pueda funcionar, ¿sí? Si vemos que nuestro algoritmo en la primera prueba no reconoce una manzana de una naranja, ¿sí?, porque son parecidos, tienen un tamaño similar, pero si yo le saco la foto de la naranja me dice que es una manzana, y capaz que tendría que ver si la calidad de datos es adecuada, ¿sí?, si tengo la cantidad de datos correcta, si son imágenes que realmente representen una manzana al derecho, al revés, de arriba, de abajo, la manzana cortada por la mitad, ¿sí? Y una vez que volvemos a obtener esos datos y volvemos a hacer la limpieza correcta, volver a entrenar y volver a mejorar iterativamente, ¿sí?, este modelo Machine Learning. En eso se resumen estos 5 pasos que vemos en pantalla. Y acá ya vamos a hablar de las 3 Bs del B cortas, digo yo, del Big Data, ¿sí? Es importante cuando hablamos de datos, ¿sí?, que nos aseguremos de que tengamos un buen volumen de datos, una gran cantidad, ¿sí?, dentro de nuestro dataset.
que tengamos buena variedad de datos, ¿sí? Que sean eh, no solo imágenes, como les decía, de una manzana vista desde el costado, sino que sean, por ejemplo, manzana cortada por la mitad, de arriba, de abajo, un grupo de manzanas, ¿sí? Eh, y ni hablar si estamos hablando de una inteligencia artificial multimodal, ¿sí? Que podamos tener variedades de datos de diferentes tipos, ¿sí? Datos, imágenes, videos, textos, ¿sí? Eso depende mucho del tipo de modelo con el que estamos trabajando. En el ejemplo anterior, si estamos hablando de un modelo de Machine Learning que solo reconocía imágenes. Entonces ahí era un poquito más sencillo porque no teníamos gran variedad de formatos, ¿sí? Pero sí diferentes tipos de imágenes de calidad. Y la velocidad es muy importante, que nuestro algoritmo, primero que el acceso a los datos sea del adecuado y que podamos tener una generación de datos rápida, ¿sí? No es lo mismo cuando nosotros estamos usando ChatGPT, que a veces el resultado puede tardar de algunos milisegundos o tal vez puede demorar 2 3 minutos según nuestra conexión de internet, o si tal vez la pregunta no fue muy precisa y a veces el algoritmo puede divagar un poco, ¿sí? Y tal vez la respuesta no es la adecuada o es muy lenta. Entonces, estas son las 3 Bs principales del Big Data. No son las únicas. Hay ciertas literaturas, ciertas definiciones que hablan de 5 Bs o de 7 Bs del Big Data, pero al menos estas son las más importantes, ¿sí? Esto es súper importante porque luego vamos a hablar un poquito de la seguridad de datos, ¿sí? Y es importante tener en cuenta estas 3 pilares del Big Data. De vuelta, hablamos de Big Data, de todas estas grandes cantidades de información que se van generando y vamos coleccionando, ¿sí? En todos los servidores existentes en el mundo gracias a la Internet, porque antes podemos hablar de Big Data de una biblioteca, por ejemplo, ¿sí? Eh, algo más tangible, ¿sí? No necesariamente en Internet, pero una biblioteca se puede considerar gran cantidad de información en formato texto, ¿sí? Entonces, esto se aplica tanto al analógico como a lo digital, si se quiere. Y acá vamos a hablar un poquito de los roles de las personas. ¿Quiénes son los que están atrás de los que realizan estos algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo? Uno de ellos son los analistas de datos. Básicamente son las personas que examinan estos datos ya procesados, ¿sí? Para ver cuál es la información valiosa, cuál no, cuál proporciona insights que pueden ayudar a la toma de decisiones en una empresa. Esto lo vamos a ver más en detalle dentro de un ratito, ¿sí? Pero bueno, es muy importante que pueda tener herramientas analíticas como Power BI, Tableau, ¿sí? Y que sea una persona que tenga ciertos conocimientos de estadística para poder identificar patrones y tendencias, ¿sí? Luego ya estamos hablando del científico de datos, que ya es una persona que tiene algunas herramientas más, ¿sí? Ya estamos hablando de alguien que tiene, que es, su expertise, ¿sí? Es el manejo, análisis e interpretación de datos complejos, ¿ok? Utiliza habilidades en programación, estadística, ¿sí? Importante aclarar que el analista no necesariamente tiene que saber programación, ¿sí? El científico de datos es muy probable que sí, pero no se queden con lo que le estoy contando acá en esta charla, ni con lo que dice en el PowerPoint, porque hay otras empresas, ¿sí? Allá afuera que de repente le llaman al rol analista de datos junior, por ejemplo, pero te piden ciertas tareas de científico de datos y ciertas tareas que corresponden a otras áreas, ¿ok? Por lo tanto, pueden llegar a requerir allá afuera un analista que sepa de programación, ¿sí? Incluso a mí me pasó trabajando las primeras veces como ingeniera de datos, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata, de que me tocaba hacer las tareas de un analista también, ¿sí? Así que estas definiciones son definiciones no muy precisas, ¿sí? Se suele hacer esta diferencia, ¿sí? Pero mientras más chica es la empresa, es más probable que tengamos que abarcar todo tipo de tareas, ¿ok? Acá tenemos otros roles como el ingeniero de Machine Learning, ¿sí? Que es la persona que se dedica específicamente a lo que es desarrollar los modelos de Machine Learning o de Deep Learning también. A veces le puede llegar a tocar al científico de datos, a veces no es necesario. Esto depende de vuelta
de cómo está compuesta una empresa o una institución, ¿sí? Y cuáles son los roles que le aplican. Otro ejemplo, yo soy ingeniera de datos en la empresa donde trabajo hoy en día, pero mi rol en los papeles no es ingeniera de datos, sino que es desarrolladora de datos, ¿sí? El data developer. Pero las tareas que yo hago es de una ingeniera de datos, ¿sí? Eh, Así que bueno, esto depende mucho de dónde estemos tratando estamos tratando de entrar, ¿sí? Para trabajar. Esto puede llegar a cambiar mucho, porque es un área que al principio todo era ciencia de datos, pero luego se fueron especializando otros roles, ¿sí? En ciertas tareas cada vez más complejas, y ahí fue donde empezaron a aparecer roles nuevos. Incluso les puedo decir que el ingeniero de datos hoy en día se puede dividir en ingenieros que sepan más de lo que es, por ejemplo, cloud, como es mi caso, o ciertos ingenieros de datos que sepan más de deployment, ¿sí? Es más un DevOps, ¿sí? Un ingeniero de datos DevOps. Y así tenemos un montón de roles disponibles. También tenemos el analista BI, es muy parecido al analista de datos, pero se especializa en lo que es la toma de decisiones empresariales, ¿sí? Esto de entregarle al cliente un reporte, ¿sí? Ciertos gráficos, con herramientas de vuelta como Power BI también, o Tableau, ¿sí? Básicamente lo mismo que hace el analista de datos, pero se especifica en tener mayor contacto con el cliente y poder presentar informes o dashboards, ¿sí? Ciertos análisis que la empresa va a necesitar luego para tomar decisiones en una empresa. Esto que yo les decía, por ejemplo, de pasarle a un equipo de marketing, ¿sí? De Twitter, un análisis de sentimiento de los tweets para saber cómo se utiliza Twitter, cómo el usuario promedio lo utiliza, y cómo mejorar el engagement en el caso de que nuestros tweets tengan imágenes, por ejemplo. Y así en diferentes áreas, ¿no? No solo en marketing, sino que podemos hablar de ejemplos de muchísimas otras áreas, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Luego tenemos el ingeniero de datos, que es la rama en la que yo me dedico, así que le voy a dedicar un poquito más de tiempo. Eh, que bueno, es una de las ramas de las ciencias de la computación que se ocupa para el análisis de grandes cantidades de datos utilizando tecnologías como Machine Learning para el procesamiento de datos. Esta puede ser una de las posibilidades. Lo que yo siempre digo, ¿no? Es básicamente el encargado del procesamiento y limpieza de grandes cantidades de datos. Dejándolos listos, preparados, limpios, procesados, hermosos, ¿sí? Para que luego el analista o el científico o el ingeniero de Machine Learning pueda utilizarlos, ¿sí? Y acá hablamos, sí, que el ingeniero de datos utiliza tres procesos principales, que son el de extracción, transformación y carga. Esto lo voy a pasar medio rápido, ¿sí? Porque no es tan importante para la charla el día de hoy. Pero sepan que el ETL básicamente lo que se encarga es de extraer datos, ¿sí? Que es la parte de extracción, ¿sí? Diferentes fuentes. ¿Cuáles pueden ser estas fuentes? Por ejemplo, un grupo de imágenes. Algunas podrían ser descargadas de internet, otras sacadas con imágenes de mi celular, como me ha tocado en esta aplicación de frutas, ¿sí? De frutas y verduras. Yo muchas veces tuve que salir a la calle a sacarle fotos a mi árbol de níspero o a mi árbol de naranja, ¿sí? Porque tal vez las imágenes que encontraba en internet no eran de tan buena calidad y necesitamos imágenes reales de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, la parte E de la ETL se encarga de extraer de múltiples fuentes estos datos y centrarlos en un lugar solo. Luego la transformación, sí, esto de seleccionar qué imágenes nos van a servir y cuáles no. Si de repente yo saqué la foto de una naranja y la imagen estaba muy quemada o era muy oscura, hay ciertas imágenes que al no ser de calidad las voy a descartar, ¿sí? Esto estamos hablando también de, por ejemplo, una tabla, ¿sí? Donde tengamos datos repetidos o datos con muchos valores nulos, ¿ok? Esto también se toma una decisión si descartarlos, si no eliminarlos, si reemplazar estos datos, ¿sí? Esto ya depende de la lógica de negocio, ¿sí? Pero todo lo que es transformación y limpieza de datos es quedarnos con lo importante y deshacernos de lo que no nos interesa, de columnas, fotos o archivos que no son de calidad y no nos interesa para luego utilizarlos para más adelante, ¿sí? Y finalmente la carga, que es la parte de cargarlos en un data warehouse o en un data lake, en cualquier lugar, en una base de datos, ¿sí? Donde luego el analista va a poder acceder a esta base de datos para realizar
su dashboard o su reporte, o el ingeniero de Machine Learning va a utilizar esos datos ya procesados para utilizarlos en su algoritmo de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, ¿no? Así que el resumen es esto. We shall take this data and move it somewhere else. Es tomar ciertos datos y moverlos a otro lado. ¿Sí? Este meme creo que lo resume de una manera bastante, bastante sencilla, ¿sí? Disculpen mi inglés. Es medio de las cavernas, pero bueno, ahí estamos con el inglés. Hay que practicarlo un poquito más. Bueno, y acá vemos un resumen, ¿no? De vuelta de lo que es la ETL, ¿sí? Algunos de estos procesos suelen ser de esta manera, otros suelen tener, sí, lo que es ETLT, sí, le agregan otra capa de transformación por último. Tenemos un montón de tipos de ETL, pero bueno, de momento no me voy a adentrar en esto. Si quieren, más adelante hacemos una serie de cursos o de charlas sobre ingeniería de datos, ¿sí? Podemos hacer una extracción, una transformación, una de carga. Y luego, bueno, siempre aplicando conocimientos de seguridad de datos, que es lo que nos trae en este Discord de ciberseguridad, ¿no? Y acá, bueno, les presento un pequeño roadmap que había armado sobre ingeniería de datos. Mucho de esto también les va a servir para analista o para ciencia. Luego les paso el link, ¿sí? Ahí por chat. Pero bueno, sepan que también lo tienen acá abajo, ¿sí? Es en GitHub. Donde tienen, ¿sí? 5 pasos principales para poder aprender, ¿sí? Primero lo que es la parte de programación y Git, ¿por qué no? Luego lo que es base de datos, súper importante el Big Data, ¿sí? Todos los fundamentos, qué es la inteligencia artificial, luego pasar a lo que es los procesamientos de ETL para el ingeniero, ¿sí? Que de vuelta hay analistas que hacen los ETLs también, hay científicos que lo hacen, ¿sí? Y finalmente la nube. Al menos para mí es súper importante que sepamos utilizar la nube, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una certificación de Microsoft Azure, que es la de P203. Ahora les voy a pasar un enlace también para que puedan chusmear. Y lo lindo de Microsoft, yo no les hablo por ahí de Google Cloud o de AWS porque no tengo certificaciones aún al respecto, pero lo lindo de Microsoft Azure que tiene su plataforma de Learn, se llama, de aprendizaje para poder preparar estas certificaciones de manera gratuita, ¿sí? Obviamente las certificaciones o el derecho a examen se paga. Creo que estaba a $80 la última vez que rendí el mío en el 2022. Empecé a rendirlo en el 2021. Las primeras 2 me fue mal. A la tercera saqué la certificación. Que la empresa donde yo trabajaba me pagó la certificación porque yo en ese momento no tenía $80 en mi bolsillo para poder pagarlo. Y luego las renovaciones son gratuitas, ¿sí? Hay que renovarlos una vez al año. Me toca creo que en septiembre renovar esta certificación y estuve chusmeando de que también se puede aprender sobre seguridad de datos, ¿sí? Con Microsoft. Es decir, aprender qué es la seguridad y gobernanza de datos, la parte teórica, si se quiere, los fundamentos, pero también luego van a poder rendir algún examen relacionado y tener una certificación oficial. Creo que otras de las certificaciones de ciberseguridad relacionadas en la nube también tienen las de Oracle, que me falta acá en este roadmap, pero sé que son de las más lindas de rendir, las más completas, ¿sí? Pero sepan que Microsoft Azure también los tiene y ahora les voy a pasar un enlace para que puedan ir chusmeando, ¿sí? Antes de entrar a sesgos, voy a ver si hay algún mensaje en el chat y les voy a ir pasando los enlaces. Bien, acá dicen, sí, el mejor ejemplo de la Big Data, que es lo que está usando Microsoft para poder mostrar estadísticas durante los partidos de la Premier. Podemos, más adelante, si les interesa, hacer un proceso de ETL, sí, yo tengo ahí un dataset dando vueltas de la FIFA, que habíamos hecho, no hace mucho, hace 2 años creo, un taller relacionado de ETLs con PySpark. Y habíamos analizado las estadísticas de Messi, por ejemplo, porque bueno, Argentina. Excelente ejemplo, dice, tal cual. Aún mejor, GitHub Copilot y su dataset son los mismos repos. Bueno, marketing de videojuegos. Marketing está en todas las áreas, chicos. Yo justamente trabajo mucho con lo que es redes sociales desde antes de estar en informática y la verdad que el poder analizar los datos de redes sociales con programación es
Es genial. Para saber cuáles son los posteos que pueden llegar a funcionar mejor y cuáles no, ¿no? Mientras más pequeña la empresa, más tareas ejecuta el contratado hay, tal cual. Eso, y más los primeros trabajos, ¿eh? Les va a pasar seguramente de que eh, los primeros trabajos, acá tengo, voy a copiarles el enlace, sí, de los que les había prometido. Los primeros trabajos nos suelen explotar bastante, ¿sí? Este es el GitHub que les pasé de ingeniería de datos, ¿sí? En Roadmap, si les interesa. Luego tenemos la certificación de ingeniería de datos con Azure. ¿Sí? Ahora les voy a pasar el enlace por acá. Y este es el documentación acerca de seguridad, ¿sí? De seguridad en Microsoft, tanto en la nube como de vuelta a la parte más teórica, ¿sí? Eh, ¿Qué es de seguridad? Por ejemplo, en Microsoft Copilot, ¿sí? También hablamos de inteligencia artificial, modelo de responsabilidad compartida de la inteligencia artificial, ¿sí? Servicios de Azure de inteligencia artificial. La seguridad de datos está en todos lados. Así que es muy importante que ustedes puedan revisar estas literaturas, ¿sí? No solo de Microsoft, hay por todos lados, ¿sí? Cursos gratuitos o pagos, no importa. Pero aprovechen porque hay mucha data al respecto. Yo me estoy formando ahora también en unas certificaciones que lo vamos a ver ahora al final de la charla. Em, pero bueno, sepan que es importante eso, ¿no? De siempre trabajar responsablemente, ¿sí? Con los datos. Y acá pregunta Nata, ¿por qué se recomienda mucho Python para trabajar con datos? A mi parecer, Python y R son las estrellas del análisis de datos, de la ingeniería de datos, ciencia de datos en general, por una cuestión de que son los lenguajes que tienen mayor cantidad de frameworks preparados para estas tareas, ¿sí? Por ejemplo, Pandas, NumPy, Spark, ¿sí? Ya cuando hablamos de muchos datos. Spark o PySpark para Python es básicamente pandas con esteroides, ¿sí? Pandas con superpoderes, o Polars, pues hay una nueva framework a librería, mejor dicho, de Python que se llama Polars, que también trabaja mucho mejor con lo que es las grandes cantidades de datos de información. Por lo que tengo entendido, todavía no lo utilicé. Y ni hablar R, ¿no? Ya Python tiene un montón de cuestiones de que es un tipo de lenguaje de programación dinámico, ¿sí? No tiene todo esto del tipado muy fuerte como Java o C Sharp, pero está pensado para trabajar con programación orientada a objetos, ¿sí? Muchas funciones también. Todo lo que es clases y funciones son las estrellas en Python, los que nos permite tener un código ordenado, modularizado, lindo código, pero a la vez que sea sencillo de aprender. Por esto de que les decía de que no todos los analistas saben programación, por ejemplo. Tal vez saben usar herramientas low code o no code, como se les suele decir. Eh, y la curva de aprendizaje es mucho más amena, ¿sí? No tiene tanto punto y coma y tanta cosa como los otros lenguajes. Obviamente que los lenguajes dinámicos y estéticos tienen su contraparte, ¿no? Están especializados para cierto tipo de software, ¿sí? A veces es mejor uno, a veces es mejor otro. No hay que casarse con ningún lenguaje, eso es lo que yo siempre digo. Ciencia de datos se puede hacer hasta con Scala, con Java, con C Sharp, con lo que quieran, ¿sí? Pero las librerías no son tan variadas como en Python. O en R, por ejemplo, es la estrella en lo que es la parte de ciencias biológicas, ¿sí? Lo que es la parte de la bioinformática o cualquier ciencia donde requiera mayor conocimiento de estadística. Conozco licenciados en economía que prefieren utilizar R a Python. Increíblemente, la licenciatura en economía obviamente trabaja con grandes cantidades de datos y pareciera estar ajeno a sistemas, pero no. Y ahí suelen trabajar mucho con R porque las herramientas de estadística son mucho más poderosas, ¿sí? Eh, Analista de datos de social listening presente. Uy, qué interesante esto. Me encantaría saber más al respecto después sobre social listening. No tengo idea de qué se trata, la verdad. Gracias por la respuesta, dicen acá. Buenísimo, si les sirvió, sí. Eh, Bien, luego, si quieren, podemos seguir hablando sobre también eh, cómo estudiar y dónde, ¿sí? Porque hay plataformas gratuitas y pagas muy buenas y otras malísimas. Pero bueno, eso será
para las preguntas al final de la charla. Ahora vamos a ir con lo que es sesgos, ¿sí? Y acá ya entramos en algo súper importante por el tema de los datos, ¿sí? ¿Qué son los sesgos? Básicamente se refieren a la tendencia sistemática de un modelo, ¿sí?, a cometer errores. Puede ser debido a patrones preexistentes en los datos de entrenamiento. Esto que yo les decía, si nosotros no tenemos datos de calidad o buen volumen de datos, ¿sí?, es muy probable que nuestro algoritmo cometa lo que son los errores o sesgos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo de reconocimiento de flores y se entrena principalmente con fotos de flores azules. Es rarísimo porque hay más flores de color rojo tal vez que azules en el mundo, pero supongamos que el 80% de las imágenes de nuestro dataset son flores azules. Entonces es muy probable que, y lógicamente, de que pueda tener dificultades para reconocer flores rojas, por ejemplo, ¿sí? O flores amarillas o de cualquier otro color que no sea azul. Así que es muy importante, sí, que nuestros datos tengan una alta variabilidad, ¿sí? Esto indica, cuando hablamos de alta variabilidad en un modelo, ¿sí?, hablamos de que este modelo puede ser sensible a pequeños cambios con los datos de entrada. Ejemplo, ¿sí?, si entrenamos este modelo para el reconocimiento de flores y solo nos basamos en las fotos de un álbum y no en otras fuentes, supongamos ciertas flores, ¿sí?, que podemos ver la flor de arriba, de abajo, de izquierda a derecha, de enfrente, ¿sí?, diferentes formas de ver una flor azul, por ejemplo, con el mismo fondo, ¿sí? A eso nos referimos con un álbum de fotos. Siempre la misma flor sobre un fondo color blanco, por ejemplo. Y no realizamos una cierta variabilidad de datos, ¿sí?, una variabilidad de imágenes que no tengan una foto, por ejemplo, con un fondo con una selva o un fondo azul, ¿sí? Ahí es muy probable que al no tener variabilidad de imágenes en nuestro dataset, es más probable que este modelo no reconozca correctamente las flores, ¿sí?, ya que no están bien representadas en el conjunto de datos. O otro ejemplo que podemos ver acá, ¿sí?, reconocimiento de flores exóticas, ¿sí? Si nosotros sacamos fotos de un girasol, una vinca y una rosa, y no tenemos fotos de flores exóticas como las orquídeas, por ejemplo, que son acá, al menos en mi provincia, en mi zona, son muy comunes las orquídeas de diferentes colores. Y la verdad que es más probable que no podamos reconocer orquídeas si no tenemos imágenes suficientes, ¿sí? Así que es importante que nuestros modelos tengan una alta variabilidad de datos. Y esto sí ocurre el ejemplo de la manzana, que les había comentado en nuestro proyecto de Comemos Plantas. Vemos que si nosotros no tenemos una alta variabilidad, ¿sí?, si nosotros sacamos fotos a un tomate, el tomate es muy parecido a una manzana en muchos aspectos. También tiene ciertas hojas verdes en la parte superior. La forma es parecida según el tipo de manzana que estamos viendo. Suelen ser más o menos del mismo tamaño, ¿sí? De vuelta, siempre comparándolo con una manzana roja y siempre que nuestro tomate esté maduro. Entonces, mientras más parecido es un objeto con otro, y si no tenemos la cantidad si no tenemos una alta variabilidad, ¿sí?, una gran cantidad de datos diferentes, es muy probable que nuestro algoritmo se confunda un tomate con una manzana roja, ¿sí? Esto es algo que puede llegar a pasar y nos ha pasado. Lo mismo si no tenemos, de vuelta, el ejemplo de una manzana cortada dentro de nuestro dataset. Si yo definitivamente le muestro la foto de una manzana por la mitad, no lo va a reconocer como una manzana, ¿sí? Y esto está mal, porque nuestro algoritmo tiene que ser capaz de detectar estas cuestiones. Y este es un ejemplo real, ¿sí? Nos pasó que nosotros, como en su momento cuando yo hacía la aplicación mobile, ¿sí?, mi líder se dio cuenta de que a mí me interesaba mucho la parte de inteligencia artificial, y gracias a él pude hacer el cambio de rol de frontend. Además, yo para el backend era malísima. Mi rol en realidad era full stack, pero no entendía, y hasta el día de hoy muchas cosas no entiendo del backend. No es mi área favorita, pero bueno, lo tuve que aprender de todas maneras. Pero bueno, se dio cuenta de que mi interés por la inteligencia artificial era bastante grande. Entonces dijimos, bueno, a ver, vas a empezar como data entry, ¿sí? Además de hacer la aplicación mobile,
vas a ir a sacar fotos de las naranjas, de los nísperos, de las uvas que tengas en el patio de tu casa. Me acuerdo que hojas de stevia también tuve que buscar. No me acuerdo hojas de qué, todo lo que son las especias, ¿sí? Tuve que sacar bastantes fotos de muchas frutas y verduras y especias que solo se ven acá en mi región. El maracuyá, por ejemplo, ¿sí? Que es algo muy típico de mi zona. Y bueno, y ahí empecé como data entry. Yo sacaba fotos de diferentes maneras, de diferentes ángulos y con diferentes fondos, ¿sí? Y lo subía como data entry, sí lo subía a la base de datos de Microsoft, porque por detrás utilizamos todo lo que es el sistema de la nube de Microsoft y las herramientas relacionadas con, creo que es Cognitive Service, si no me equivoco el nombre, que son las herramientas de inteligencia artificial en la nube que tiene esta plataforma. Y ahí lo etiquetábamos, ¿no? Esta es una hoja de stevia, esta es una planta de maracuyá, o esto es una fruta de maracuyá cortada por la mitad, ¿no? Había que etiquetarlos, ¿sí? Y bueno, y pasó que en el momento de prueba, ¿sí? Cuando ya se lanzó esta aplicación al público, este etiquetado se tenía que seguir haciendo, ¿sí? Y yo tenía acceso a los datos, ¿sí? Yo tenía acceso y esto no sé qué tan bien o mal haya estado implementado, pero yo podía ver algunas de las imágenes que sacaban los usuarios. Estamos entrando acá en un terreno medio resbaloso porque me pasó de que personas que sacaban fotos a sus gatos naranjas y lo detectaba como un zapallo o como una calabaza, ¿sí? Yo le digo zapallo a las calabazas de estas, como la de la imagen, que son las típicas calabazas con la parte de afuera naranja, ¿sí? Acá en Argentina eso se le dice zapallo, ¿sí? O las de las cáscaras verdes. Y calabaza le decimos a las que son más alargadas, ¿no? Zapallo ancos, que también se le suele decir. Según el país en donde estemos, ¿no? Pero nos detectaba un gato naranja que era un zapallo. Y esto pasaba porque no, al principio nuestro algoritmo sí entraba en un entrenamiento constante y un proceso de mejora constante, hasta que en algún momento tuvimos que decirle al algoritmo que los gatos naranjas no eran zapallos, o que los gatos negros no eran berenjenas, porque eso también nos ha llegado a pasar, ¿sí? Es más, yo tengo un gatito negro, una gatita hermosa que se llama Maní en mi casa, y las veces que yo intenté hacerlo con mi propio celular para testear, definitivamente detectaba que mi gato era un zapallo. Entonces esas cosas no podían pasar. Es algo muy parecido a lo que vemos en la imagen ahora, ¿sí? Si nosotros vemos un perro, creo que es Sharpei, me parece, de estos tipos de perros arrugados, si nosotros no tenemos una alta variabilidad de datos, es muy probable que se confunda con un croissant o con una factura, una media luna, como le decimos acá. ¿Sí? Esto es un ejemplo real, chicos. Es un meme, pero pasa. ¿Sí? Así que bueno, cuando estamos hablando de estos modelos, ¿sí? Siempre estamos hablando de dos variables que tenemos que evitar, que es el underfitting y el overfitting, ¿sí? El underfitting, ¿sí? Ocurre cuando un modelo es demasiado simple para capturar cierta complejidad de datos. Básicamente no pueden ajustarse bien ni representar adecuadamente ciertos patrones de, en este caso, frutas y verduras. Si vamos, por ejemplo, al ejemplo de verduras, ¿no? De manzanas y naranjas. Supongamos que estamos entrenando este modelo, ¿no es cierto? Pero el modelo, al ser muy básico, solo puede identificar, por ejemplo, manzanas y naranjas. Como resultado, por ende, no va a poder reconocer frutas más variadas, como plátanos o uvas, ¿sí? Y hay otro caso, que es el overfitting, ¿sí? Que es el sobreajuste. Siempre estamos hablando de subajuste y sobreajuste, que serían las traducciones al español, si no me equivoco. Y el overfitting ocurre, ¿sí? Cuando un modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento, son muy específicos y puede llegar a capturar ruido o variaciones aleatorias. Supongamos una manzana que está medio podrida, ¿sí? Que tiene una mancha más naranja o más negra en alguna zona de la manzana, que está bien que tengamos ejemplos de manzanas en mal estado. Pero si tenemos muchas imágenes de manzanas en mal estado, el algoritmo se va a ajustar tanto que va a pensar de que esa es una característica de la manzana, ¿sí? O como vemos acá en el ejemplo, si entrenamos un modelo con un conjunto de datos que incluyen fotos específicas de frutas, desde ángulos inusuales o en condiciones de iluminación extrañas, que sean
la mayor cantidad de datos sean de ese tipo y no tienen cierta variabilidad, no tienen alta variabilidad, el modelo va a memorizar esas peculiaridades. Esto que les decía, por ejemplo, una manzana medio podrida, ¿sí? Y al tener tantos datos, el sistema cree de que realmente las manzanas son así. O alguna manzana que justo tiene alguna deformación, eso nos ha pasado también. Eh, y no lo va a detectar que es una manzana, ¿sí? Así que es importante no sobreajustar ni subajustar un modelo. Y esto pasa en todas las áreas. No necesariamente cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿sí? Si estamos hablando de un padrón de alumnos en una escuela, ¿sí? Pues tal vez el ejemplo no sea tan vistoso como el de las imágenes, pero puede llegar a pasar, ¿sí? Si tenemos una duplicación de datos o datos mal colocados, ¿sí? De un padrón de alumnos, es muy probable que luego las analíticas se arrastren, ¿sí? Este ruido, estas variaciones se arrastren a los resultados finales y no nos den un resultado de acuerdo a la realidad, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo gráfico de lo que es el underfitting, el overfitting, ¿sí? Y un modelo óptimo, ¿sí? Esto básicamente es un vistazo más estadístico, si se quiere, ¿sí? De qué pasa con cada uno, ¿sí? Básicamente estamos hablando del underfitting, eh, cuando tenemos un sesgo bastante alto, y del overfitting cuando tenemos una variación demasiado alta. ¿Sí? Esto es muy importante también. Lo ideal es que nosotros podamos lograr un modelo óptimo como vemos en el medio de la imagen, ¿sí? Donde el error al momento de entrenar y de testear sean lo más bajos posibles, ¿sí? Y acá vemos otro ejemplo, ¿sí? No es lo mismo querer matar a un dinosaurio con una mosquitera, ¿sí? Que se supone que es muy chiquito, entonces no vamos a poder matar al dinosaurio. Y no es lo mismo intentar matar un mosquito con una escopeta enorme, no sé, AK-34. No tengo idea de armas, chicos, así que estoy tirando fruta. Eh, pero no es lo mismo intentar matar, o con una bazooka, por ejemplo, ¿sí? No es lo adecuado, ¿sí? Tenemos que adecuarnos siempre la herramienta con la acción que vamos a hacer, ¿sí? Esto se arrastra en todas las áreas de la informática. No vamos a tampoco, por ejemplo, lo que hoy pasa, ¿no? Que está tan de moda la inteligencia artificial que la gente quiere poner la inteligencia artificial hasta las calculadoras y la verdad que no es necesario, chicos. Estamos gastando un montón de recursos, dinero, tiempo en hacer algo súper complejo con algo que tal vez no lo requiere, ¿sí? Y algo muy importante, sistemas, que va muy para afuera de esta charla y a la vez está muy relacionado, se aplica a todas las áreas, de que uno cuando habla de sistemas siempre trata de realizar eh, software de calidad con el menor tiempo posible y con la menor cantidad de dinero posible, ¿sí? Y esto es un concepto también mucho de ingeniería, ¿no? Entonces tratemos siempre de adecuarnos a lo que tenemos, ¿sí? Con los recursos que tenemos. Y esto también se traduce a los datos, ¿sí? No tratar de eh, lograr ni un subajuste ni un sobreajuste, subajuste y sobreajuste de datos. Bien, antes de seguir con esto, vamos a ver el chat si hay alguna consulta. ¿Dónde se puede aprender Big Data? Ahí les paso unos enlaces para aprender un poquito sobre Big Data. Bueno, si bien es Data Engineering o seguridad de datos, la verdad que tiene bastante información sobre Big Data también, en general, sí. Siempre que uno hace cursos de algún rol de estos, sí o sí van a tener fundamentos del Big Data, ¿sí? Porque son roles que trabajan con el Big Data. También tengo ahí dando vueltas en Twitter un hilo con ciertas herramientas para aprender qué es lo que necesitamos aprender como herramientas para ser analista, por ejemplo, o ingeniero de datos. Eh, Ejemplo de sesgo cuando Gemini generaba imágenes. Eh, sí, sí. Incluso me acuerdo que el año pasado había fallado la demo de Gemini, si no me equivoco. Esas cosas pueden pasar, ¿sí? Necesitamos siempre ir al paso 5 que habíamos visto del Big Data de entrenamiento, que es entrenar y mejorar, entrenar y mejorar. Eh, pero el software en general siempre huele el miedo, ¿sí? Sepan que siempre que les vaya a tocar hacer una demo de cualquier cosa, una página web,
una aplicación de teléfono, así como nos ha pasado a nosotros, o a Gemini que le pasó, pobre los de Google, que quisieron lanzar una aplicación, mostrarla en vivo y falló. El software huele el miedo, así que esas cosas pueden llegar a pasar, y les va a pasar más de una vez. Em, Eso no es overfitting, creo que ya lo habíamos comentado hace un ratito. Como las impresoras, tal cual, sí, sí, sí. Las impresoras también huelen el miedo, chicos. Así que tengan cuidado. Ahí veo que están escribiendo. Cuando armas tu propia PC por primera vez, que no prende. Uy, ¿cuántas veces me pasó? Desarmando notebooks para instalar Linux. Cambiar, por ejemplo, la pasta térmica, cambiar algún disco y de repente traté de instalar un sistema operativo y algo falló y no prende hasta que en algún momento mágicamente prende solito. Si me habrá pasado. O que se te apague la computadora cuando estás por entregar un informe importante para la facultad y no le diste control S, no guardaste el archivo. Es horrible. Pero bueno, vamos a volver entonces al grano porque ya, ¿qué hora es? Sí, ya vamos ya por la hora y cuarto y todavía falta. Ya estamos por terminar igual. Falta un poquito menos de la mitad. Bueno, habíamos hablado entonces que el rol del ingeniero de datos, ¿sí? Todo este proceso de ETL también es súper importante para modelos de inteligencia artificial, no solo de este tipo de proyectos, sino cualquier tipo de proyecto de Big Data en general, ¿no? Porque es importante que los datos estén disponibles, sean de calidad y puedan ser utilizados de manera efectiva, en este caso por el modelo de Machine Learning. Bien, y acá vamos a entrar un poquito más en detalle del análisis de datos. Justo estuvieron preguntando, ¿no? ¿Dónde estudiar? ¿Cómo estudiar esto? O sobre el Big Data en general. Eh, Básicamente un analista de datos es un profesional que se encarga de recopilar, procesar y analizar datos, ¿no? Habíamos dicho. Y extraen la información útil que pueda ayudar a la toma de decisiones de una organización. ¿Cuáles son las herramientas que puede llegar a utilizar, por ejemplo, un analista de datos? ¿Sí? Herramientas de estadística y de software. Por ejemplo, Excel. Algunos pueden llegar a saber algo de SQL, Python y R, otros no. Software de BI, Business Intelligence, súper importante, ¿sí? Tableo Power BI, por ejemplo. Esto para poder analizar los datos y encontrar ciertos patrones, tendencias y relaciones, ¿no? Importante también en el analista de datos, una tarea muy común, así como habíamos dicho que el ingeniero de datos, la tarea más común es hacer ETLs y tal vez el científico de datos realizar modelos de Machine Learning, o de inteligencia artificial. El analista de datos, su herramienta estrella es la posibilidad de crear visualización de datos. Crea gráficos, tablas y otros tipos de visualizaciones para poder presentar los resultados de manera clara y comprensible, ¿sí? Todas estas cosas de vuelta ustedes pueden estudiarlos de manera autodidacta y está buenísimo, ¿sí? Si quieren más adelante les doy algunas recomendaciones al respecto. Eh, pero bueno, podemos hablar también un poquito sobre empleabilidad en datos o en Big Data en general. Ahora lo último. Eh, pero bueno, eso básicamente son como las tareas principales de estos tres roles. Si bien hablamos de algunos más, como el BI o el Machine Learning Engineer, ¿sí? Sepan que estos son los tres roles básicos, ¿sí? Que trabajan con Big Data. Y así se ve un reporte. Este es el típico dashboard o reporte estadístico que uno presenta a un cliente, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de Big Data, recuerden lo que les había dicho hace un ratito. Los datos son solo información hasta que le agregamos valor, ¿sí? Si no, no nos importa. No nos importa tener una gran colección de datos que no lo vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Y para eso están estos roles del Big Data, ¿sí? El ingeniero, el analista, el científico, para poder luego presentar a un cliente o a algún superior o incluso a nuestros compañeros de trabajo un reporte sobre lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Y el reporte tiene que ser lo más sencillo de leer, ¿sí? Por eso utilizamos herramientas de estadística, de visualización de datos. Y en lo posible otro concepto que se suele utilizar mucho es el storytelling o la posibilidad de contar historias con datos. El poder, no te digo crear un cuentito para contar qué es lo que pasa con la estadística de, no sé, del sector inmobiliario, por ejemplo, sino el hecho de poder contar con datos con la menor carga cognitiva posible, es decir,
que no sea muy difícil ver un gráfico y saber de qué se trata, ¿sí? Utilizar colores correctos, ¿sí? Utilizar, por ejemplo, el verde, el rojo y el amarillo, por ejemplo, los colores de un semáforo, para poder indicar valores que están bien, que están incorrectos o que están mal, ¿ok? Eh, o como vemos en la imagen, ¿sí? Ciertas estadísticas, por ejemplo, acá dice Residential Land Activity, ¿sí? Básicamente lotes en construcción y lotes que no están construidos aún. La idea es que nosotros de un solo vistazo podamos tener información importante, ¿sí? Esto que le habíamos hablado hace un ratito, una empresa de marketing, ¿sí? Estos datos de ciertas redes sociales le presentamos al cliente en forma de reportes. Eh, o, por ejemplo, en el área de la bioinformática, ¿sí? Supongamos, yo soy una bioinformática que tiene que analizar eh, el virus del COVID. ¿Sí? Estamos hablando del virus del coronavirus y de repente quiero chequear si todas las personas que vinieron a mi hospital o a mi clínica que tienen síntomas compatibles con COVID, efectivamente el test le dio o no le dio COVID. Para eso tengo que tener en cuenta muchas características, ¿sí? De mi estudio. Primero tengo que recopilar la información, lo que haría un ingeniero de datos, ¿no? Y poder limpiarlo, ¿sí? Van a haber personas que me van a decir, y mirá, yo tuve dolor de garganta, pero no tuve fiebre, y tuve, no sé, síntomas gastrointestinales, ¿sí? Y tengo que analizar si esa persona, más allá de ver si me mintió o no, porque es muy probable que si nosotros hacemos una entrevista de esta manera para juntar datos, van a haber personas que nos mientan, ¿sí? No pasa nada. Nos ha pasado, ¿sí? En el área de ciertos estudios que hay gente que les da vergüenza contar ciertas cosas. Pero bueno, más allá de eso, nosotros realizamos un muestreo, ¿sí? Seleccionamos personas al azar dentro de un grupo de estudio con síntomas compatibles con COVID. Y decimos, ok, la mayoría de la gente tuvo dolor de garganta, la mayoría de la gente perdió ciertos sentidos como el olfato o el gusto, pero tal vez los síntomas gastrointestinales, no necesariamente la mayoría de la gente los tuvo, tal vez fue un 40% de las personas que dieron positivo de COVID tuvieron síntomas gastrointestinales, lo cual ciertos síntomas también pueden llegar a confundirse con dengue, con gripe, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí? El hecho de que yo hago el muestreo, ¿sí? Realizo la recopilación de datos, esto podría ser un ingeniero de datos, ¿sí? Y la limpieza de datos. Evitamos que las personas que no me respondieron nada o que me respondieron una o dos preguntas de las 10 que tenía, por ejemplo, de esta encuesta, y no me sirve que la gente no responda a la mayoría de las preguntas, así que directamente puedo eliminar los resultados de gente que no contestó. O, por ejemplo, descartar datos que se salen muy, eh, por ejemplo, de lo que es la curva de Gauss. Yo no sé si ustedes entienden mucho de estadística, sé que algunos sí, algunos no, pero supongamos que hay valores atípicos. De repente una persona me dijo que, no sé, tenía 200 años y tuvo COVID. Y es medio difícil, es un valor atípico, ¿sí? El hecho de que una persona llegue a 200 años porque no existe. Es muy probable que al subir la información de la encuesta o me haya mentido o me haya... se hayan equivocado. Tal vez tenía 20 años y le tipearon mal y le pusieron un cero de más a la encuesta. Entonces ese dato, ante la duda, podría tomar la decisión de descartarla o no, ¿sí? Para que no se arrastre, sí, que no haya ruido en nuestros resultados y no se arrastre este dato, ¿sí? a mi reporte final. Luego podemos hablar del analista de datos que nos va a realizar un reporte como el que vemos en la imagen, ¿sí? Ver qué cantidad de gente tenía compatibilidad con esta enfermedad, cuáles realmente dieron positivo, cuáles no, cuáles dieron positivo de gripe, contrastar, ¿sí? Todo mediante gráficos. Y luego puede venir un científico de datos y un bioinformático, por ejemplo, y decir, ok, tengo estos datos, tengo estos resultados, veo cierta tendencia, la mayoría de la gente al parecer tuvo ciertos síntomas como la pérdida de olfato y gusto, dolor de garganta y fiebre. Se podría decir que son los 3 síntomas más comunes. Entonces voy a tomar esa cantidad esa muestra de personas, voy a hacerle un análisis y voy a utilizar algoritmos de Machine Learning para analizar su ADN.
por ejemplo. Eso se hace en la vida real, para eso están los bioinformáticos. Y van a decir, bueno, voy a analizar su ADN, el ADN de los virus que le infectaron, a ver si hubo algún cambio, si esta persona tuvo alguna posibilidad o tiene una posibilidad más adelante de tener una EPOC, ¿sí? O que les dé algún ataque, o que tengan la posibilidad de tener long COVID el día de mañana, ¿sí? Todos estos análisis podríamos realizarlo con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, acá vemos un ejemplo de clínico de todos los roles que podríamos llegar a tener dentro del Big Data, enfocado en una enfermedad. ¿Sí? Es más, esto efectivamente ha ocurrido con el tema del COVID. ¿Sí? Lo mismo análisis de vacunas, una vez que ya tenemos una solución, si un posible tratamiento o vacuna para evitar que las personas se enfermen, ¿sí? Efectivamente analizar si ciertas personas tuvieron algún síntoma secundario, siempre síntomas secundarios siempre van a haber en todas las vacunas, ¿sí? Eso no significa, ¿sí? Hay que poner siempre la balanza, ¿sí? Ver si los síntomas son buenos, si son malos, si se realizan dentro del muestreo, si son, no sé, el 0,1% que tuvo algún síntoma feo o complicado, y bueno, eso no significa que la mayoría de la gente lo va a tener, ¿sí? O algunos casos sí. Entonces, todo estas decisiones que se toman para probar una vacuna o no, o ver si algún tratamiento es eficiente o no con una enfermedad, se realizan a partir del análisis de los datos. ¿Ok? Incluso identificar patrones mediante Machine Learning. Pero bueno, y acá hablamos de un tema, ya entramos en un terreno un poquito más relacionado con lo que nos trae el día de hoy, que es la parte de ciberseguridad. Sí, nosotros estamos ahora en un grupo de ciberseguridad, donde estamos aprendiendo diferentes cosas. Pero sé que se estuvieron dando diferentes workshops de otros temas también. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la ética, ¿sí? Porque siempre que nosotros hablamos de datos, tenemos que hablar de principios y valores relacionados al uso, manejo y análisis de datos. Yo, por ejemplo, si yo soy una persona profesional, no voy a andar contando que fulanito contestó mi encuesta en el hospital y me dijo que tuvo COVID y además tuvo tal, tal y tal secuela. ¿Sí? Eso no es ético. ¿Sí? Yo tengo que ser responsable y saber cuáles son los datos. Se supone que las encuestas suelen ser anónimas en el caso del ámbito hospitalario, ¿sí? Y evitar tocar los datos. Si de repente a mí no me gustó un dato, ¿sí? No me gustó que, no sé, los resultados de mi vacuna de repente tienen más síntomas negativos que positivos. Hay que basarse en los hechos. Si vemos que una vacuna tuvo datos negativos, lo ético sería dejar de lado esa vacuna o someter a más controles, ¿sí? Porque no está bueno que sigamos utilizando una vacuna, alguna pastilla, algún tratamiento que realmente no tiene efecto, tiene efectos negativos, ¿sí? A eso nos referimos con la ética, ¿sí? De vuelta, la ética se lleva a todas las áreas posibles, ¿sí? No es algo netamente jurídico. La ética de datos se puede hablar incluso en el ámbito de marketing, también en el ámbito de economía, ¿sí? O clínico, como habíamos visto en el ejemplo de recién. O no es lo mismo, por ejemplo, y no es correcto lo que pasa hoy en día, de que muchas empresas venden los datos a, no sé, bancos para poder mandarte ciertos correos de promociones. Muchos de ellos normalmente van a spam, pero es la realidad, allá afuera no se realiza realmente un buen manejo de datos, ¿sí? Entonces es muy importante, si somos profesionales, tener en cuenta estas cosas. La ética en el Big Data aborda cuestiones como recopilación, creo que lo estoy pronunciando medio mal, almacenamiento, ¿sí? De datos, cómo se comparten esos datos, evitamos el mal uso de ellos, ¿sí? Posibles daños que puedan surgir por el manejo irresponsable. Esto, por ejemplo, de compartir mail, nombre completo y contraseña de una persona a algún banco, o efectivamente si estamos hablando de la salud de personas, como el ejemplo de recién. Y acá vemos un pequeño gráfico, ¿sí? Sobre, por ejemplo, los 5 pasos, si se quiere, de la ética, o los cinco conceptos importantes de ética en el Big Data, que es el consentimiento de la privacidad, la seguridad de los datos, transparencia y equidad,
anonimización y agregación de datos y uso responsable de los mismos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más detalladamente sobre esto en la gobernanza de datos. En toda organización, lo ideal es que cuando nosotros tenemos un equipo de Big Data, ¿sí? Nosotros tengamos una buena gobernanza de datos. ¿Qué significa esto? Es el conjunto de políticas, procedimientos y estándares que aseguran de que los datos de una organización sean gestionados de manera efectiva, segura y ética, ¿sí? Básicamente tenemos algunos conceptos que están relacionados con la gobernanza, ¿sí? Pero es básicamente una decisión que suele tomar el área gerencial o el área de seguridad, ¿sí? Depende en la empresa, siempre suelen ser un grupo de personas técnicas y algunas no técnicas que toman decisiones para decir, ¿sí? Si garantizar si los datos que tenemos son precisos, ¿sí? Datos de un cliente en particular, que sean precisos, completos y consistentes, ¿sí? Para que justamente asegurarnos de que el cliente luego reciba información verídica y no modificada o alterada, ¿okay? Garantizamos entonces, hoy hablamos muchísimo de la calidad de datos y cómo incide en un modelo de Machine Learning, por ejemplo, o en la salud de las personas. Entonces es muy importante que la empresa o organización garantice que los datos sean precisos, completos y consistentes, ¿sí? Para ello podemos incluir ciertos estándares o protocolos de calidad, ¿sí? Y ciertos procesos o protocolos también para corregir problemas de datos en el caso de que surja, ¿sí? Luego tenemos otros puntos, ¿no? La seguridad de datos protegen los datos contra accesos no autorizados, brechas de seguridad, otros riesgos, ¿no? Posibles ataques, ¿sí? Hackers, por ejemplo. Muchas cosas que ustedes, personas que les gusta la ciberseguridad, deben saber mucho más que yo. Pero bueno, es importante que tengamos ciertos protocolos para poder realizarlos lo antes posibles en el caso de un ataque, por ejemplo, ¿sí? Incluye la implementación de controles de seguridad y políticas de privacidad también, ¿sí? Gestión de datos, ¿sí? Involucra a la organización y almacenamiento de datos de manera que sean fácilmente accesibles y utilizables. Que los datos estén accesibles tanto para la persona que va a trabajar como para las personas que luego van a leer estos datos, como los clientes, ¿sí? Que puedan tener los datos cada vez que necesitan ver un reporte, ¿sí? Un reporte que ha hecho el área de BI, por ejemplo, que eso sea accesible para el cliente, ¿sí? Incluso esto puede incluir la arquitectura de datos y gestión de metadatos, ¿sí? El hecho de que todo esté correctamente gestionado, que nadie tenga... todos estos conceptos van muy de la mano con todos, ¿no? Que yo, persona de ingeniera de datos, tenga acceso a la base de datos productiva y la base de datos tal vez de testing, por ejemplo. Normalmente yo voy a evitar trabajar con los datos de producción, sino que voy a tratar de trabajar con una copia de esos datos por si en algún momento yo estoy practicando una consulta de SQL y hago un delete sin el where, evitamos que esos datos se pierdan efectivamente, ¿sí? Evitamos trabajar con los datos reales, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta tener un backup a mano, ¿sí? Todo esto está relacionado con la gestión de datos, ¿okay? Y dos cuestiones muy importantes, el cumplimiento normativo, ¿sí? Esto asegura la gestión de datos que cumpla con ciertas leyes y regulaciones, ¿sí? Según el país en el que estemos, el continente en el que estemos. Sé que Europa hoy en día tiene unas normas bastante estrictas, ¿sí? Creo que el IPA corresponde a Estados Unidos, la GDPR la verdad que no sé cuál es, pero bueno, siempre tener en cuenta que una organización que trabaja en base a datos siga ciertas leyes y regulaciones, ¿sí? Acá en Latinoamérica estamos medio verdes con ese tema todavía. Siempre digo, estamos verdes en cuestiones de leyes, regulaciones y con accesibilidad también. Comparando con otros países más grandes como Estados Unidos o Europa, en especial Europa. La verdad que incluso hay gente que dice que tal vez Europa está demasiado regulado y eso ya depende ya de la opinión de cada uno y cómo repercute en la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, acá la verdad que muchas normas no, en Latinoamérica no tenemos al respecto y estaría bueno que esté un poquito más regulado, ¿sí? Acá en Argentina principalmente nosotros estamos con muchos problemas hoy en día, en los últimos años, con los ataques a bases de datos del gobierno, ¿sí? Nos pasó hace poco que hackearon la base de datos de licencias de conducir, donde están los datos de dónde vive la persona, nombre completo, DNI, qué auto tiene, ¿sí?
cuándo sacó su licencia de conducir, de qué tipo, también con las bases de datos del ANSES o de la FIP, ciertos entes que tenemos acá en el país, ¿sí? Que constantemente están siendo atacados. eh, y eso no está bueno, ¿sí? Cuando nos damos cuenta tenemos un montón de datos importantes en la Deep Web. Y uno dice, ¿para qué me preocupo si son datos que tal vez, o sea, a mí no me van a sacar la información importante, yo no soy la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra. Bueno, tal vez no, pero con datos simples como un documento o una fecha de nacimiento, te pueden, por ejemplo, hackear tu cuenta bancaria y sacarte dinero, ¿sí? O espiarte mediante la cámara de la computadora porque de repente tenés los datos de con qué dispositivo te conectas en un home banking, ¿sí? Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado. Mucha gente no se da cuenta de lo importante que son seguir ciertas regulaciones y normativas hasta que le pasa alguna cuestión así. O muchos casos de acoso también, como no sé si ustedes vieron Bebé Reno hace poco, eh, pero o mi peluche, ¿cómo es? Mi reno de peluche creo que es en España, eh, donde justamente una persona que empezó a acosar a otra tuvo demasiado acceso a información por las fotos de Facebook, ¿sí? Ciertas cuestiones que publicaron en redes sociales. Entonces no necesariamente estamos hablando de hackers que quieren entrar a nuestra cuenta bancaria, sino simplemente tener en cuenta que hay muchas personas con problemas, ¿sí? Ciertas cuestiones mentales que nos acosan o pueden llegar a sacar datos para molestarnos simplemente, ¿sí? Obviamente que son delitos todas estas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, volvemos un poquito al tema. Roles, responsabilidades, políticas y procedimientos. Esto está relacionado con el cumplimiento normativo. Sí, básicamente tener políticas y procedimientos claros para manejar datos y resolución de problemas. Bien, y acá hablamos de vuelta sobre seguridad de datos. Ya hablamos algunos ejemplos de lo que es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, hablamos de seguridad de datos cuando nos referimos a la práctica de proteger información digital y física de accesos no autorizados, ¿sí? Uso indebido o alteración, destrucción o robo de los datos, ¿ok? Creo que en esta charla dije datos, no sé, alguien si llega a ver después la grabación, me dice cuántas veces dije datos o big data y se gana un chocolate si quieren. Creo que lo repetí demasiadas veces. Pero bueno, volvamos. Esto implica la implementación de medidas y controles técnicos, administrativos y físicos diseñados para garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Sí? Este es el concepto formal, si se quiere, de seguridad. ¿Okay? Y ya vamos ya con lo último de la charla. Antes de entrar la ISO, ¿sí? Voy a ver si hay alguna consulta dando vueltas por acá. Excel te odio con todas mis fuerzas, dicen. Tuve estadística este año en la facultad, así que algo comprendo, buenísimo. Ya sabes ya más o menos qué es una curva de Gauss, o una campana de Gauss, perdón. O las tendencias de medida central. La verdad que es útil. A ver, no es obligatorio que ustedes sepan de estadística para el Big Data, pero es útil. ¿Sí? Lo mismo si saben algo de álgebra, buenísimo. La verdad que les recomiendo. Yo detesto las matemáticas, pero me empezaron a gustar cuando las empecé a aplicar a mi trabajo. Así que puede llegar a pasar. Dice, llegando no tenía internet, ¿van a resubir este video? Claro que sí, luego les paso el enlace cuando esté en YouTube. El RENAPER, me dicen, claro, acá en Argentina otro de los organismos hackeados fue el RENAPER también. Que es básicamente tiene la información de la identificación de las personas de todo el país. Eso no fue una mala configuración de la API. La verdad que no sé, pero puede llegar a pasar, sí. Si nosotros tenemos una API con la parte de seguridad de datos floja, cualquiera puede ingresar eh, a datos importantes que no debería. Si al final comparten el enlace de YouTube, buenísimo. Gracias ahí por avisar. Amor por las casillas. Excel. Gracias, dicen acá, buenísimo. Eh, bueno, volvamos acá a la última parte de la charla. ¿Sí? Ya vamos terminando porque vamos por la hora y media, me parece. Y podría seguir hablando por horas de esto. Bien, una norma, ¿sí?, que se aplica a nivel mundial es la ISO 27001. Nosotros tenemos allá afuera varias normas, ¿sí?, a nivel mundial que se aplican normalmente en las empresas
o cualquier tipo de organismo. O sea, nosotros cuando hablamos de seguridad estamos hablando, bueno, no solo de seguridad de cualquier tipo de normativa, ¿sí? Con respecto a Internet en este caso. En este caso la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, ¿sí? Estamos hablando de un montón de tipos de normas, por ejemplo, de seguridad o de calidad de datos, perdón, de la gestión de proyectos, que es la 9001, si no me equivoco. Me corrigen si me estoy equivocando con el número. Pero tenemos diferentes protocolos para gestionar diferentes cuestiones de calidad y seguridad de datos, ¿sí? O de normas de trabajo en una organización. ¿A qué nos referimos con una organización? Puede ser un ente público, puede ser un ente privado, ¿sí? O una ONG también, ¿por qué no? Yo la verdad que he trabajado hasta ahora en el ámbito privado y mucho en ONGs también. Y siempre las normas deberían aplicarse a cualquier tipo de organización porque es lo mismo, ¿sí? Algo que claramente en Argentina probablemente las normas ISO no las tengamos en la que es la parte de gobernanza del gobierno, perdón, porque hay muchas cuestiones que si nosotros tuviéramos ciertas normas en ciertos departamentos del gobierno y ocurre una filtración de datos como la que vimos hoy en día, me corrigen si alguien trabaja en el ámbito público, ¿sí? Normalmente empresas o organizaciones que tienen esta ISO 27001 constantemente se están capacitando, constantemente se están realizando auditorías, ¿sí? Para evitar ciertos problemas. Es muy importante cuando hablamos de procedimientos que lo más importante es mitigar, es decir, que ocurran la menor cantidad de veces posibles ciertos accidentes relacionados con los datos, ¿sí? Eso nos referimos con mitigar. Realizar todas las acciones específicas para evitar que se produzca algún daño, ¿sí? Pero cuando llegamos a la parte donde se produce un daño, si nosotros hay una cuestión de la norma ISO que no cumplimos, se toman medidas específicas, ¿sí? Como sancionar a la persona que filtró información, algún tipo de multa, o ¿sí? También si no se cumple cualquier cuestión de la normativa, es muy probable que tengan una sanción o multa según, incluso se puede llegar a cuestiones jurídicas, si es que una persona se enojó con la empresa porque le despidieron y filtró toda la información o borró la base de datos, y eso puede llegar a pasar, se puede ir a instancias legales, ¿sí? Entonces cualquier organización que cumpla con la norma 27001 tiene que tener en cuenta estas cosas. Mitigar, evitar el daño, y una vez que llegado el daño, ver cuáles sanciones tomar y qué acciones tomar rápidamente para que no vuelva a pasar y para evitar que el daño siga siendo cada vez mayor, ¿sí? Son básicamente 3 etapas. Y estas normas sirven para proteger la información, ofreciendo su seguridad de clientes y proveedores por medio de la confidencialidad de sus datos más importantes. Esto es súper importante, confidencialidad, ¿sí? Bueno, así que volvamos al ejemplo de la clínica o del hospital para que podamos verlo un poquito más gráfico a esto, ¿no? Estamos en una clínica o hospital, ¿sí? Y siempre en estos organismos tenemos diferentes bases de datos, ¿no? El personal médico, ¿sí? La matrícula, qué edad tienen, cuáles son sus correos, cuáles son sus números de contacto. Seguramente vamos a tener otra base de datos de los pacientes, de cada médico, ¿sí? Normalmente podemos hablar de bases de datos o de tablas relacionadas entre ellas, tal vez, ¿no? Ciertos médicos van a tener ciertos pacientes, algunos pacientes van a acceder a un solo médico, van a tener turnos con varios. Entonces acá estamos hablando de datos personales, ¿sí? De los pacientes y de los médicos, y también, ¿por qué no?, de los enfermeros, del personal administrativo, de personal de limpieza también, ¿sí? Son todos tipos de datos. Entonces, estos datos tienen que estar protegidos contra accesos no autorizados. Por ejemplo, que solo el personal autorizado, como los médicos y las enfermeras, puedan acceder a los historiales de los pacientes, ¿sí? No me interesa que otros pacientes puedan ver la información del paciente que está en la habitación de al lado o internada, por ejemplo. Solo los médicos y enfermeras deberían tener ese acceso, ¿sí? Y cierta cantidad de accesos, ¿sí? Esto está muy relacionado en el concepto de gobernanza, ¿sí? Con el tema de los roles. Si yo tengo un rol, de repente yo soy el dueño o el director de mi hospital.
¿sí? Es muy probable que la persona encargada tenga permisos de superusuario, entre comillas, ¿no? Es decir, un rol donde pueda tener acceso a la mayor cantidad de información posible. Pero los médicos y enfermeras, a mí me interesa que solo tengan permiso de los historiales médicos y que los pacientes tengan información de ellos mismos, pero no de los demás, ni de los médicos, ni de las enfermeras, ni del personal de limpieza, ni de nadie. A eso nos referimos con roles, ¿sí? Y permisos y privilegios. Algunos van a tener algunos privilegios, otros no, ¿sí? Acceso a ciertas cuestiones y otros no. Y el personal administrativo me interesa que tenga acceso limitado a la información necesaria solamente para su trabajo, ¿sí? De vuelta, el historial médico no le interesa al personal administrativo. Sí le interesa tal vez saber cuántos espacios libres tiene el médico para sacar turnos y quiénes van a acceder a ese turno o qué horario tiene ocupado y qué no, pero no le interesa acceder al historial médico tal cual, ¿sí? Entonces nos aseguramos de eso. Otras cosas que podemos asegurarnos si en el caso de un incidente, lo que les había dicho hace un rato, de repente se filtró información de una clínica, ¿sí? Necesitamos un marco para poder responder de manera eficiente y efectiva, ¿sí? Para poder minimizar lo máximo posible el impacto de algún ataque, ¿sí? Dentro de lo que son las operaciones y privacidad de los pacientes, ¿sí? Tenemos que evitar a toda costa que los datos sensibles se publiquen, ¿okay? Más cuando estamos hablando de salud es primordial, ¿sí? Nunca, por ejemplo, cuando uno se hace un análisis de sangre, yo estudié bioquímica, así que les puedo hablar por ahí un poquito más sobre el tema. El bioquímico, la persona que realiza el análisis de materiales biológicos, ¿sí? Sangre, orín, lo que sea, ciertos fluidos del cuerpo, eh, esa persona, por ejemplo, va a tener acceso a eh, si un paciente tiene tal vez muchos glóbulos blancos, por ejemplo, podría ser un indicador de cáncer o de alguna infección, ¿cierto? Pero no le corresponde al bioquímico realizar la noticia, es decir, decirle a cierta persona, che, vos tenés tal enfermedad, ¿sí? Normalmente lo que se hace al análisis, los resultados de su análisis es guardarlo en un sobrecito, en un papelito o mandártelo por mail, ¿sí? Pero el bioquímico no tiene acceso directamente, o sí, a veces sí, al nombre de la persona, ¿sí? Lo que más le interesa es la edad, tal vez, y el sexo biológico, pero no tanto el nombre ni la dirección, y no tiene permitido realizarle el diagnóstico o darle la información de sus posibles enfermedades al paciente, ¿sí? Sino que eso se supone que luego le llega el resultado del médico o nosotros le llevamos nuestro sobrecito al médico o le mostramos el mail al doctor y él va a ser, o ella, ¿sí? El personal médico va a ser la persona que nos va a dar realmente el diagnóstico o posibles tratamientos o nos va a dar la noticia de lo que sea que tengamos. O lo que no tengamos, ¿sí? De repente el resultado fue positivo, no tenemos ni una enfermedad, ni una infección, nada. Bueno, sea positivo o no el mensaje, solo el médico nos puede transmitir esa información. Así que ya saben, ya en el caso de que le quieran pedir la data a un bioquímico, sepan que no puede, ¿sí? Por una cuestión de eh, confidencialidad, ¿sí? Le pueden multar y le pueden sacar la matrícula en el caso de que lo hagan. Así que bueno, súper importante esto, ¿no? Y bueno, también todos los empleados, ¿sí? Desde el personal administrativo hasta los médicos, deben estar capacitados para manejar los datos que tienen. A esto nos referimos con saber cuál es el marco legal, qué es lo que corresponde a su rol, ¿sí? El del médico, el del bioquímico, ¿sí? El del enfermero. Tienen que saber con qué datos pueden contar, con cuáles no, cuáles pueden informar, cuáles no, ¿sí? Tienen que estar capacitados para manejar datos de forma segura y entender la importancia de las políticas de seguridad, porque puede repercutir en una multa o una sanción para ellos mismos o para la empresa. Y incluso, si algún paciente se entera de que sus datos fueron vulnerados, les pueden dar una denuncia aparte incluso al médico, por ejemplo, al personal administrativo. Entonces hay muchas implicancias legales a tener en cuenta. Así que acá terminamos finalmente con la charla. Ahora sabemos un poquito más al respecto sobre estas normas, ¿sí? No todas las empresas tienen la norma ISO eh, efectivizada en sus empresas o organizaciones. Lo ideal sería que los tengan, así que pueden seguir investigando al respecto. Yo estoy aprendiendo sobre el tema justamente porque hace poco donde trabajo estamos implementando las normas ISO y tenemos que
implementar un montón de cambios en el marco de trabajo para realizar ciertos reportes. Así que más adelante tal vez tenga un poquito más de conocimientos para transmitirles en una nueva charla si les interesa. O si les interesa hablar más específicamente sobre bioinformática, si les interesó más la parte de Machine Learning o de cómo y dónde aprender, ¿sí? Me avisan. Yo esta charla la preparé como una introducción, fue larguísimo, lo sé, pero podemos ahondar en todos los temas de una manera muchísimo de manera más compleja, así que me avisan qué es lo que les interesó y lo vamos haciendo, ¿sí? Voy a leer el chat. A ver. Aquí en Colombia hay leyes que protegen en teoría los datos de los ciudadanos, pero recientemente hemos tenido muchísimos hackeos a las bases de datos de ciertos organismos. Sí, tal cual nos pasó acá en Argentina lo mismo. Lo que no entiendo de las ISO es que nosotros tomamos una certificación para ello o la empresa toma la evaluación y auditoría de la ISO. Normalmente es la empresa, ¿sí? Ciertas empresas están adheridas a esas normas y otras no. Para ello, si en el caso de que quieran tener más prestigio, ¿sí? Una empresa, por ejemplo, donde yo estoy trabajando ahora, hace poco implementaron estas normas y se tuvieron que adaptar a la forma de trabajo que implica las normas ISO para poder ganar esa certificación, y constantemente la empresa va a sufrir auditorías, ¿sí? Constantemente van a ser inspeccionadas y incluso sé que hay estos auditores pueden hacer preguntas al azar a empleados, ¿sí? En el caso de que estén en una oficina física o que de repente te hacen una llamada de golpe, ¿sí? No en todos los casos, ¿sí? Yo sé que yo, por ejemplo, no estoy preparada para una auditoría en este momento porque no tengo tanta idea, lo tengo que estudiar recién. Pero puede llegar a pasar, sí, que a veces venga el inspector de la nada. Eh, o bueno, no sé cómo serán realmente las inspecciones, pero sé que en algunos lugares pueden llegar a hacer preguntas al azar, sí. Lo que no entiendo de las ISO, acá responde Leandro, miralo como una checklist para empresas, con ciertas medidas, protecciones y políticas de asegurar el cumplimiento. Tal cual. Acá, gracias, buenísimo. Muchísimas gracias, dicen. Fotos de perritos, muchas gracias Natalia. Me alegro que les haya interesado. Postres, eso no entendí. ¿Estás hablando de postres? Eh, ¿Por dónde aprendemos de ciencia de datos y análisis de datos? ¿Qué cursos recomiendas? Genial. Bueno, vamos a responder esto, que ya me lo preguntaron hace un rato. Fotos de perritos y de postres. Ah, claro, por el fondo por esos postres. Pensé que hablabas de postres. La base de datos, yo a veces se la escribo mal. Bien, ¿dónde estudiar ciencia de datos, análisis de datos? Tienen un montón de plataformas. Yo hoy en día les recomiendo siempre en base a su bolsillo, ¿sí? Si ustedes pueden estudiar estas cosas de manera autodidacta y sin gastar un peso de su bolsillo, háganlo, porque hay muchísima información allá afuera, y les digo porque yo soy la chica curso, ¿sí? Yo no hay curso que no he realizado de desarrollo en su momento eh, y de Big Data hoy en día. Muchos videos en YouTube, playlists en YouTube de gente que hace contenido espectacular, que mucha gente por ahí no los quiere tomar porque son gratuitos. Y a mí me parece una pavada, si les soy sincera, porque para mí es importante, ¿sí? La verdad que está bueno que puedan tomar cursos sin gastar dinero. Ahora, si les interesa el certificado, pueden ir a ciertas plataformas eh, gratuitas como FreeCodeCamp, ¿sí? O, por ejemplo, pueden ir a Microsoft Learn. ¿Sí? Acá tienen para estudiar un montón de cosas gratuitamente. Pero otra opción, el CKWS, Google tiene sus cursos gratuitos también, ¿sí? Pero si quieren pagar por algún certificado o les interesa porque escucharon que un bootcamp estuvo buenísimo de una plataforma paga, bueno, háganlo. Si tienen la posibilidad. Sepan que en el ámbito laboral es muy difícil que les pidan documentación o certificaciones. Lo importante cuando uno busca trabajo es que uno pueda demostrar lo que uno hace. Y no les digo esto porque yo les quiero vender algún curso en específico o porque yo soy muy fan de no pagar por certificaciones, no es por eso, sino porque yo ya he hecho, a ver, no sé, más de 50 entrevistas laborales hasta ahora. Y yo todavía no tengo un título de grado, ¿sí? Yo tengo un título de pregrado, ¿sí? Un par de diplomaturas, yo estudié, tengo un background, digamos,
cuidadora de adultos mayores, tengo certificaciones de primeros auxilios, tengo conocimientos de administración contable, ¿sí? Nunca ejercí igual, ¿no? Pero tengo títulos que tal vez no están relacionados con el área o sí, eh, pero nunca me pidieron en ningún trabajo un título sobre ingeniería en datos o informática, hasta ahora. Lo más parecido que me han tomado como opción es la certificación de Azure, ¿sí? Que CKWS tiene la suya, Google tiene la suya, el Google profesional de Data Engineering. Pero esto es un plus. Si ustedes tienen una certificación como esta, que están carísimas, como les digo, este está a $80, no sé cuánto estará ahora, y $80 en Argentina, no sé cuánto les cobrarán a personas de otros países, y me lo pagó la empresa, ¿sí? Si ustedes llegan a tener una certificación como esta, de ciencia, de ingeniería, de lo que sea, es un plus. Si ustedes tienen un título universitario de sistemas, de analista, de lo que sea, es un plus enorme, pero no es excluyente. Si ustedes pueden ir a la universidad pública o privada, no importa, súper recomendable, pero no les van a pedir un título en una entrevista técnica. Es un plus para que los tengan en cuenta cuando hay mucha competencia. Por eso yo soy partidaria de ir a la universidad siempre que se pueda. Sé que es difícil, algunas personas no cuentan con los tiempos, a veces la universidad puede ser difícil, para mí fue muy difícil. Eh, pero bueno, cualquier cosa tienen estas opciones, ¿sí? Porque no hay carreras de grado de ingeniería de datos, no existe. En Argentina hace poco empezaron a aparecer licenciaturas en ciencia de datos o tecnicaturas, pero son muy recientes también. Maestrías, ¿sí? Para los licenciados en bioinformática, sé que hay maestrías y especializaciones, por ejemplo. Eh, pero bueno, algunos son pagos también, ¿no? No todos pueden. Así que les recomiendo, de última, pueden estudiar el PAT para hacer las certificaciones de Microsoft, son gratuitas. El hecho de rendir el examen es pago, pero si pueden pagarlo, les recomiendo porque es un plus para su currículum. Y hablando de plataformas pagas, mi plataforma favorita es Datacamp. Vamos a buscarlo acá. Datacamp, creo que lo escribí mal. Uy, qué mal que lo escribí, a ver. Lo estoy escribiendo con una mano. Yo tenía guardado acá una entrada a un blog. Datacamp es de mis plataformas favoritas, pero yo hoy en día no lo estoy pudiendo pagar, chicos. Me parece muy caro. Si pueden, háganlo. Creo que si vamos al pricing, hay igual descuentos todo el tiempo. De las mejores plataformas que vi, pero muy cara. Otra que tiene es la plataforma de LinkedIn, pero tal vez la calidad de cursos vamos para otro lado, no es tanto para ciencia de datos. Hoy en día yo les recomendaría mucho Platzi y Código Facilito, ambos, que sé que son plataformas medio similares y a la vez un poquito competencia, si se quiere, ¿no? Pero la verdad que Platzi tiene la escuela de ¿cómo es? De ciencia de datos e inteligencia artificial, que yo lo completé. Para comenzar me gustó muchísimo, de a poquito están colocando otras escuelas, digamos, más avanzadas, pero creo que está más buena para la gente que recién está empezando. Y Platzi también es bastante, no sé si es accesible, depende de la persona y depende de qué país. En Argentina es más barato que Datacamp, sí, pero está en un nivel intermedio, ¿sí? No todos pueden pagar una suscripción. Y la plataforma más accesible y a la vez que para mí tienen unos bootcamp excelentes, y no lo digo porque fui profe ahí, lo digo porque fui profe, pero también soy alumna desde hace años, que es Código Facilito. Para mí los cursos están buenos para los que empiezan, pero si les interesa ciencia de datos tienen que ir a los bootcamp replays, ¿sí? Que me parecen súper completos y todo el tiempo están saliendo nuevos. Últimamente le están dando mucha importancia a ingeniería de datos, a lo que es inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Así que son de las tres plataformas que les puedo recomendar que son pagas. Y obviamente FreeCodeCamp, plataforma gratuita, da certificados y me parece una de las mejores que hay, no solo para ciencia de datos, sino también para lo que es desarrollo web, bases de datos, ¿sí? Yo empezaría con esto y luego iría al resto, ¿sí? Pero de vuelta tienen
Ahora les voy a pasar por chat un... eh, tengo un hilo, ¿sí? En Twitter con diferentes plataformas para poder este, estudiar, digamos, de manera gratuita o no gratuita, ¿no? Lo malo de ser argentino y el mundo esté en dólares. No, Argentina es lo más, chicos. Tenemos nuestros problemas, pero Argentina es el mejor país del mundo. Como siempre, los argentinos creidísimos, ¿no? Muchas gracias por esa charla. Diría que lo importante a la hora de estudiar es tiempo y esfuerzo. Es una reflexión que me dejó ver un video de un chamo que trabaja en ciberseguridad totalmente para todo. Reflexionando, es cierto que para empezar de abajo, para llegar a éxito hay que ganárselo. Sí, puede ser. A ver, mucho esfuerzo. Yo siempre digo horas culo silla. Todo es como el Fernet. No sé si conocen todos el Fernet. 70% práctica y 30% teoría. ¿Sí? El Fernet es una bebida argentina con un licor de hierbas y Coca-Cola o Coca. Eh, es muy cordobés la referencia, perdonen, para los que no son argentinos. Pero yo siempre digo que es eso, ¿no? Es mucha práctica y la teoría va a venir de a poco. Tengo que retirarme, muchas gracias. Veré la repetición por cualquier cosa. Dale, buenísimo, gracias por estar en la charla a todos. Educación IT tiene buenos cursos de Data Analytics y Data Science. Y no son caros, buenísimo ese dato. Bootcamp para ciencias de datos, no escuché. Bootcamp tienen buenos bootcamp los de código facilito. Obvio, somos el mejor país del mundo, pero igual no tenemos dólares. Sí, 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 lo sé. Así que bueno, muchísimas gracias por estar en la charla. Yo ahora les voy a pasar acá por seguramente en el chat de workshop o en general una lista de tweets que normalmente hago para que puedan tener acceso a información, ¿sí? Sobre dónde estudiar y eso, porque hay muchísima información allá afuera. Y bueno, me avisan por redes sociales, ¿sí? En LinkedIn me pueden encontrar como Natalia Soledad Flores. Ahora les paso el LinkedIn, ¿sí? Para que me puedan escribir por privado, ¿sí? Que les voy a copiar y pegar el enlace, ¿sí? Porque yo acá en Discord no veo, sino o en Twitter también si quieren, que por ahí suelo usarlo bastante. Ahí tienen el enlace. Y hacemos otra charla dentro de poco. Muchísimas gracias, estimada. Me dejas con otro panorama mucho mejor. Saludos hasta allí. Gracias. Me alegro entonces. Bueno, terminamos de la